Miércoles Internacional en Diáspora Cultural. Edgardo Bermejo nos presenta un cornista y compositor que la está haciendo en grande en Berlín, Alemania. ¿Qué te parece, Rafa? Y allá en Alemania también, pero en Frankfurt, celebraremos el arte de caminar. Laura Barrero, muy buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto estar contigo. Saludos también a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. También vamos a platicar hoy acerca de la respuesta de Lina a lo que ocurrió en el Museo Nacional de Antropología, donde el artista Pepe Romero parece estar tocando con sus labios, incluso lamiendo algunas piezas del mismo museo. ¿Qué es lo que ocurrió realmente y cuál es la respuesta de esta institución? Se las tendremos en unos minutos, Rafa, y mientras tanto tenemos un festival que comentar con nuestro público. En efecto, arrancamos con esto porque ya la imagen celebra como cada año su fiesta más importante, y para comenzar les presentamos los pormenores del FINI 2022. Con el tema Cambio Climático y con Alemania como país invitado, arranca la 11ª edición del Festival Internacional de la Imagen, el cual será presencial y a través de sus plataformas. Sin duda, la experiencia de los 2 años pasados y en particular del año anterior nos permitió llegar a más de 70 países. Y tuvimos una asistencia de más de 1.600.000 asistentes al festival. Eso fue verdaderamente importante y meritorio, ¿no? El FINI, el cual será del 22 al 29 de abril, contempla 11 exposiciones, 22 conferencias, 14 talleres y un coloquio sobre el cambio climático. Además de los concursos y conciertos, destacan las exposiciones de David Espinosa L.D., Félix Beltrán y Diego Giovanni Bermúdez, Pedro Sontemoc, Street District, muestra de fotografía realizada por mujeres de la India, y la conferencia magistral Impacto y Evaluación de la Contaminación Ambiental de Tilman Burchard. El tema es bastante complejo porque conlleva a ciertos intereses económicos. Se lo va a plantear desde la esfera de la Unión Europea, es decir, cómo es que se evalúa la contaminación ambiental y las afectaciones económicas que tiene para ciertas empresas y para ciertos gobiernos que buscan o están incentivando estas políticas frente al cambio climático. Entonces, lo que va a abordar el doctor Tilman es, creo, de bastante relevancia, y más en el caso de México, nos dará luces incluso jurídicas del camino que podemos seguir nosotros a imitación de Alemania. En colaboración con la Fototeca Nacional se exhibirá el nacimiento de un volcán de Rafael García Jiménez y se recordará a 80 años de su llegada a México a Walter Rauter con la muestra Viajero por la Libertad. Por último, se le rendirá un homenaje a Patricia Aridgis con la retrospectiva Ojos de Mujer Volando, la cual fue curada por Víctor Mendiola. Esta retrospectiva de Patricia Aridgis contempla varios de sus proyectos: Arrullos para Otros, Las Flores del Mal, Las Horas Negras, Mujeres de Peso, Muerte. Va a ser una confrontación con el público que esperamos mueva la reflexión, que eso es al final la gran apuesta de FINI, que quien observe las imágenes, que quien asista a las conferencias, a los coloquios, a los talleres, se lleve algo, y ese algo sean interrogantes. Noticias 22, Alberto Aranda. Mucha atención porque el Centro Cultural Helénico lanza 2 convocatorias para la comunidad mexicana de creadores. Es una iniciativa que pretende descentralizar el quehacer artístico y fomentar las artes escénicas en otros estados de la República. Veamos más. Con el propósito de estimular la imaginación, así como la circulación de saberes y proyectos escénicos, el Centro Cultural Helénico anunció la apertura de 2 convocatorias dirigidas a creadores. Estamos teniendo, ahora sí, haciendo realidad la ambición que nos forjamos al inicio de esta administración, de lograr acuerdos y convenios con los estados de la República para descentralizar los bienes culturales del Centro Cultural Helénico. La primera convocatoria se llama Saberes sobre la Escena. Es un programa de fomento a las artes escénicas en Chiapas y Tamaulipas. Estas convocatorias están abiertas para
artistas individuales con experiencias comprobables de 3 años de trabajo. Es para temas específicos sobre, en el caso de Chiapas, sobre lenguas indígenas, talleres sobre la escena, hecho por artistas indígenas sobre todo, y sobre especialización en el mundo y la cosmogonía de las etnias en el país. En Tamaulipas también es un programa de formación y de difusión de las artes escénicas. La segunda invitación es para participar en el programa Rutas Escénicas Estatales. Es un modelo de circulación de obras desarrollado por artistas locales. En las regiones más alejadas de cada estado van los grupos, se seleccionan un número de grupos que además pueden circular y además en algunos casos dar talleres, vincularse con las pequeñas comunidades y con los nuevos públicos de lugares apartados. En este caso, en Rutas Escénicas Estatales se encuentra Chihuahua, el programa de Chihuahua, y el Circuito Sinaloense de Artes Escénicas, el programa Tlaxcalteatro, y también estamos considerando en esta convocatoria general de Rutas Escénicas el ya muy conocido Helénico en Los Pinos. ¿Y qué trata esto? Esta es una convocatoria nacional donde los grupos pueden aspirar a venir a presentarse en Los Pinos. Las bases de las convocatorias, así como los requisitos y fechas de cierre, están disponibles en la página del Centro Cultural Helénico. Noticias 22, Óscar Cortés. Y a propósito de convocatorias, Alas y Raíces ya presentó los resultados de su programa cultural 2022. Aquí los pormenores. Para definir su programación de este año, Alas y Raíces lanzó una convocatoria en la cual se recibieron 700 propuestas dirigidas a bebés, niños y adolescentes en municipios y zonas de atención prioritaria del país. Después de una selección, se decidió apoyar 285 propuestas que van desde talleres, narraciones y tradición oral y presentaciones artísticas. Quienes están convocados son talleristas, artistas, narradores, ¿no? Creadores, y los criterios fueron viabilidad, pertinencia y la calidad de contenido, ¿no? Y a partir de estos 3 criterios fue que 16 comités integrados por distintos creadores, artistas de todas las entidades federativas, de 62, pudieron hacer la determinación. El periodo en el que se van a llevar a cabo las acciones es de mayo a agosto, y bueno, pues en ese tiempo estaremos generando esta de las actividades que logramos a partir de esa convocatoria. La programación de las actividades, así como la designación de sedes, se realizará en colaboración con las coordinaciones estatales de desarrollo cultural infantil. La invitación es de esta programación cultural 2022 es para la atención a poblaciones en contextos adversos, espacios emergentes, ¿no? De comunidades que pues difícilmente pueden disfrutar de oferta cultural en sus entornos, o que pues que son municipios de atención prioritaria, ¿no? Donde tal vez la distancia respecto a las cabeceras municipales es amplia, y bueno, pues la intención es compartir con niñas, niños, adolescentes la oferta cultural que creadoras y creadores están generando para ellas. Noticias 22, Alberto Aranda. La Casa Universitaria del Libro de la UNAM va a ofrecer un diálogo sobre la vida y obra de Pier Paolo Pasolini a propósito del centenario de su natalicio. En este encuentro van a participar Sergio Tellespón, Encia Verducci y Marco Perilli. La cita es mañana, jueves de abril, a las 7 de la noche en el salón principal de la casa que les decíamos de la UNAM, ubicada en Orizaba, número 24, en Colonia Roma Norte. Y con esta invitación vamos a una muy breve pausa.
Lo que les adelantábamos al inicio del programa, el jueves 31 de marzo, el artista Pepe Romero, acompañado de 3 personas, ingresó al Museo Nacional de Antropología e Historia y realizó algunas grabaciones donde se muestra, se ve cómo sus labios tocan algunas piezas vitrinas al interior del recinto. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, en voz de su titular, Diego Prieto, informó lo siguiente. Vamos a ver. El hecho de que respetemos y saludemos la libertad creativa no implica que consintamos formas de expresión que desde todo punto de vista son inconvenientes. En primer lugar, porque aproximarse a una pieza en cualquier circunstancia no es recomendable. En segundo lugar, porque hacer este tipo de performance sin la autorización del INAH tampoco es correcto. Y en tercer lugar, porque el uso de imágenes del patrimonio arqueológico de la nación sin autorización del INAH tampoco está autorizado. Como dice el comunicado, estamos viendo si hay algunas acciones jurídicas que hay que emprender. Por supuesto que, como también dice el comunicado, no hubo daño alguno a ningún bien del patrimonio arqueológico. Por lo tanto, no nos encontramos en el supuesto tipificado por la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos, históricos de daño a patrimonio arqueológico. No hay entonces materia constitutiva de delito. Sí hay una conducta impropia que, como dice el comunicado, no estamos alentando de ninguna manera. Quien tomará contacto con esta persona es la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos. Ya lo está buscando con la finalidad de exhortarlo a que cubra los derechos por el uso de imágenes que son del patrimonio arqueológico, solicite su difusión o, en su caso, la retire de cualquier medio de difusión. Bueno, pues sí, esto estuvo circulando mucho por redes sociales. Ahí está la respuesta de Diego Prieto. Vamos a ver si se van a llevar a cabo algunas otras acciones y les estaremos informando, desde luego, esto que ocurrió, que de verdad sorprendió muchísimo a quienes fueron testigos y, bueno, a quienes lo vieron por medio de las imágenes que circularon por redes sociales. Rafa, estaremos al pendiente y vamos a recorrer alguna otra parte del mundo. ¿Cómo ves, Rafa? Y andantes nos vamos a recorrer el mundo porque el Museo de Arte Contemporáneo Schönkunsthalle en la ciudad alemana de Frankfurt del Meno dedica una gran exposición colectiva al arte de caminar, Walk, las facetas del arte de caminar en el arte contemporáneo, una temática poco explorada hasta ahora. En Berlín, Valentina Torrado, de nuestro canal aliado DW Deutsche Welle, nos tiene más detalles de esta exposición. Mi querida Valentina, ¿cómo estás? Buenas noches. Los saludo desde Berlín y es un gusto volver a estar con ustedes una vez más, hoy con motivo de una interesante exposición en la ciudad alemana de Frankfurt del Meno. Walk, camina, es el título de la muestra y trata sobre el acto de caminar en sí, algo tan simple pero que en este último tiempo ha adquirido una nueva dimensión e importancia como fenómeno social y que ha despertado además varias preguntas. Este es el tema central en el cual han trabajado más de 40 artistas internacionales en una gran mezcla de lenguajes artísticos, casi 100 obras fotográficas, videos, collage, dibujos, pinturas y esculturas, así como performances, instalaciones y proyectos participativos en el espacio público. Valentina, ¿qué más nos puedes contar acerca del acto de caminar como fuente de inspiración para los artistas de la actualidad, que es un fenómeno muy interesante? Todas las obras entrelazan estéticamente el caminar con los retos de nuestro tiempo. Reflejan los debates actuales sobre temas como la globalización, que acarrea transformaciones sociales, culturales y económicas de gran alcance. La base teórica a la cual inspira a los artistas es el imperativo
camina y supone sumergirse en el gran tema del movimiento. El acto de caminar se transforma en material artístico, pero también en un statement político. Según el director del museo, la idea de una exposición así existe desde hace tiempo, aunque ahora se lleva a cabo en el momento oportuno, es decir, en tiempos de pandemia y post-pandemia, en donde el concepto de libertad está en el centro del debate. El distanciamiento social y las restricciones a la vida pública han dado un nuevo significado al movimiento cotidiano al aire libre. ¿Qué otro dato importante destacas de esta exposición, Valentina, sobre la caminada? Esta exposición es una exploración y ampliación del movimiento Walking Art, cuyo pionero, el artista británico Hamish Fulton, también está presente con una serie de obras conceptuales. También el austríaco Michael Höpfner, un seguidor fiel del movimiento, con su trabajo a partir de los años 90. El Walking Art, que se desarrolla en los años 60 y 70 junto al Land Art, principalmente en espacios exteriores, y se centra en la experiencia inmediata y en y con la naturaleza. El acto de caminar adquiere varios simbolismos y significaciones a lo largo de la historia. Caminar con o sin destino, caminar para huir, caminar para subsistir o peregrinar por la fe. Todos estos motivos abren un nuevo espacio de experiencia y reflexión en el arte y en algunos de los trabajos presentes. Fue un gusto haber compartido con ustedes estos minutos y me despido hasta pronto con un saludo desde Berlín. Valentina Torrado, de DW. Muchas gracias, Valentina, un fuerte abrazo. Y caminar definitivamente nos inspira, nos cambia la vida y nos ayuda a descubrir esos elementos, esos pasajes que muchas veces quedan ocultos cuando vamos en otro medio de transporte. Hay que caminar y caminando celebrar la vida, como lo hacemos también en la diáspora cultural. Y hasta aquí Edgardo Bermejo con Laura Barrera. Vamos con ellos. Bueno, caminar de Frankfurt a Berlín, bueno, no está tan cerca, pero digamos que a lo mejor se podría organizar una caminata para llegar y poder conocer al artista del que nos va a platicar hoy Edgardo Bermejo en Diáspora Cultural, que de verdad, qué orgullo da cuando nos traes estas buenas noticias. Una historia extraordinaria, que además es la que aprovecho para estar de regreso en el estudio después de 2 años, es algo digno de comentar. Un buen rato que no teníamos de estar en esta presencia. Y estar con los compañeros, en verdad es muy alentador. Bueno, sí tenemos una historia extraordinaria para hoy. Se trata de un mexicano, mitad alemán, oaxaqueño, oriundo de la del pueblo de Macuizóchitl, en la sierra de Oaxaca, de padre mexicano, de madre alemano-polaca, pero que es además un cornista muy célebre y un compositor mexicano muy importante que lleva ya 4 décadas viviendo en Alemania. Se trata de Arturo Pantaleón, un personaje extraordinario que con solo 15 años de edad ingresó a la Orquesta Sinfónica Nacional como cornista, cuando la dirigía nuestro gran amigo Sergio Cárdenas. Fue el propio Cárdenas, junto con el FONAPAS, este famoso programa de los años 80, claro, el Fondo Nacional para Programas Sociales se llamaba, ¿no? Que gracias al FONAPAS se fue a esa edad, a 15 años, a estudiar a la Universidad de las Artes de Berlín. Ahí perfeccionó su dominio del corno, pero estudió también composición, dirección, teoría musical, y se acabó quedando allá y convirtiéndose, por un lado, en un ejecutante de muchas orquestas europeas, principalmente alemanas, pero también en el autor de una muy vasta obra musical como compositor, que ha sido comentada por el propio Arturo Márquez como una de las figuras más relevantes de su generación, porque además, un poco en la tradición de Arturo Márquez, Pantaleón pues hace que dialoguen, que se vinculen la tradición musical europea con las tradiciones sonoras de los pueblos originarios y las culturas originarias prehispánicas. Justamente para presentarlo, vamos a ver primero un fragmentito de un video. Es el primer movimiento de su suite, El Ritual de Tezcatlipoca, de Moroleón. Lo que vamos a ver es a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigida por el director israelí Lior Shambadal. Y esta obra la hizo por encargo de la Orquesta Filarmónica de Berlín en 2005, y lo que vamos a ver es su estreno mundial en 2009 en Colombia. Vamos a verlo solo para ver un pedacito de lo que hace nuestro invitado de esta noche y regresamos para concluir.
Tezcatlipoca, uno de los dioses más temidos, omnipresente, que impartía castigos ejemplares. Así que bueno, pues ahí vemos la solemnidad de la música de Arturo Pantaleón. ¿Dónde podemos disfrutar? Sabemos que por todas partes de Europa, en gran cantidad de ciudades, también en América Latina se ha estrenado obra suya. ¿Dónde lo podemos buscar? ¿Dónde podemos encontrar su música? Sé que ha grabado por ahí también. Sí, tiene discos, tiene un canal de YouTube, basta poner su nombre, Arturo Pantaleón para localizarlo. Hay muchísimo de su trabajo en YouTube. Él, bueno, pues fíjate, entre otras cosas, ha hecho música documental para la Deutsche Welle, nuestro canal aliado. Una de sus piezas ha sido tocada por la orquesta Simón Bolívar Juvenil, la de Dudamel, en Venezuela. Lo han tocado orquestas de Japón, de Brasil, de Estados Unidos, de México, por supuesto, de Alemania. Y esto paralelamente a su trabajo como cornista. Actualmente toca con la orquesta de cámara de la ciudad de Potsdam, me parece, es donde se encuentra actualmente, y al mismo tiempo pues ha hecho muchas cosas. Fue, por ejemplo, el fundador del Foro de Artes Contemporáneas México-Alemania desde 2001, y bueno, se mueve como un compositor, te decía yo, pero también como un ejecutante muy bien establecido, y alguien además que ha logrado reunir a la comunidad mexicana que reside en Alemania. Es alguien que tiene un liderazgo natural, y pues es esta que tanto decimos aquí, una diáspora cultural que es al mismo tiempo intercultural. Cosmopolita, de un hombre de tradición mexicana, zapoteca, oaxaqueña, pero también polaca, pero también alemana. Como debe ser un artista, Edgardo, un artista debe ser internacional. Extraordinariamente universal. Internacional y universal. Y bueno, pues es lo que está haciendo Arturo Pantaleón en esta parte del mundo, y creando lazos, irradiando su talento por muchas partes del mundo. Son buenas noticias las que nos trae siempre Edgardo Bermejo. Muchas gracias, nos vemos en un par de semanitas. Nos vemos por acá. Sale, y tenemos una recomendación que hacer, Rafa, para nuestro público. Bueno, yo me quedé encantado con esta propuesta, y además el riesgo de incluir instrumentos prehispánicos como es la caracola en una orquesta sinfónica. Mis respetos para Arturo Pantaleón por eso que está haciendo, y mucho éxito en esta carrera internacional que ya la tiene. Y como todos los días a las 9 de la noche tenemos Debate 22. En esta ocasión Kimberly Armengol recibirá a los psicólogos Diana Gómez y Rubén Maldonado para hablar sobre las adicciones y los centros de rehabilitación. No se lo pierdan al término de este espacio informativo. Por lo pronto, una pausa. Ya volvemos. Este sábado, el dúo Vinasco Ruiz celebra el aniversario de la relación bilateral entre México y Colombia, con un recital muy diverso en el que nos va a adentrar en las sonoridades de ambos países. Vamos a conocer más. Como parte del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Colombia y México, el Centro Nacional de las Artes presentará al dúo Vinasco Ruiz, que ofrecerá un concierto gratuito en el que interpretará 6 piezas de compositores de ambos países, 3 de ellas inspiradas en el bambuco colombiano, música que representa a la cultura mestiza de esta región del mundo. El bambuco entonces lo vamos a presentar en 3 formas distintas, con una obra muy tradicional del compositor colombiano Luis Carlos Erazo, luego con una otra obra también sobre el bambuco, pero con una elaboración un poco más académica del compositor ya fallecido Luis Antonio Escobar, y terminamos con una sonata del compositor ya contemporáneo Diego Vega, en donde también retoma elementos del bambuco, pero ya como unos ecos, con una elaboración y una factura muy sofisticada, ya más de tinte académico. El dúo se creó en 2004 y está integrado por la pianista mexicana Edith Ruiz Cepeda y el clarinetista colombiano Javier Asdrúbal Vinasco, quienes promueven las obras de compositores de Latinoamérica. Las obras mexicanas nos muestran un poco de lo que ha sido la cultura de este país. Empezamos con una obra de la magnífica compositora Gabriela Ortiz, una de las voces más reconocidas de México hoy día en el mundo. Esta gran compositora hizo una obra basada en el mambo, una música que fue muy popular en México en los años 40, que se llama el Mambo Ninón, y está dedicada a Ninón Velarde, una bailarina y vedette de aquel entonces que no solamente bailaba, sino que también actuaba en películas de cine y hasta en series de televisión.
Entonces, es una relación que no es nada más que figura en el papel, sino que es una relación que está viva y que se renueva día tras día. Y creo que el dúo que nosotros tenemos con Edith, como mencioné desde hace 18 años, pues encarna esa relación de colaboración artística y musical entre los dos países. El concierto 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y México se podrá escuchar el sábado 9 de abril a las 7 de la tarde en el Auditorio Blas Galindo del CENAR. Noticias 22, Karen Rivera. Y rapidísimo, a propósito de Gabriela Ortiz, acaba de anunciar que ingresará al Colegio Nacional y ella se ha comprometido precisamente a darle presencia a la figura de la mujer en las artes y en la cultura. Estaremos muy al pendiente de la ceremonia de ingreso. Y en otros temas, el Premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk presentó su nuevo libro, Las noches de la peste, un trabajo que tuvo que terminar en confinamiento debido a la pandemia. Aquí los detalles. La editorial Penguin Random House organizó desde España una rueda de prensa con el escritor turco Orhan Pamuk, con motivo de su más reciente novela, Las noches de la peste. En esta nueva obra, que tenía en la cabeza desde hace 40 años, pero que no comenzó a escribir sino hasta 2016 y terminó en plena pandemia, el premio Nobel nos sitúa en la ficticia isla de Minger, en el Mediterráneo Oriental, durante los comienzos del siglo XIX, en pleno ocaso del Imperio Otomano y cuando era aún latente la amenaza de la temible peste bubónica. A caballo entre la ficción histórica, la novela detectivesca, la intriga política y los juegos metaliterarios, Pamuk retoma la tradición de la literatura sobre epidemias, de la que reconoce 3 obras fundamentales: La peste, de Albert Camus; Los novios, de Alessandro Manzoni; y Diario del año de la peste, de Daniel Defoe, en su opinión la mejor de todas. I am a great admirer of Daniel Defoe. He has an instinct to understand human heart, human behavior, and he particularly focused on how people behaved when the fear, when the rumors, when the governments were not strong. En esta novela, catalogada por las primeras críticas que han aparecido como una de las obras cumbre de su trayectoria, Orhan Pamuk opta por una voz femenina como narradora principal. As I get older, it is a self-imposed ethical decision that I want to see the world through the eyes of female narrators, through the eyes of women in my novels more. El retrato de la isla asediada por la peste, donde el miedo y la desesperación ganan terreno en una población que teme por su supervivencia, no nos parece tan remoto tras los sucesos más recientes que ha vivido la humanidad. En esta monumental obra de más de 700 páginas, Pamuk asume precisamente el poder de la literatura para contar el pasado y al mismo tiempo retratar nuestro presente. Al ser cuestionado sobre la aparición de grupos antivacunas, el escritor, quien a la fecha ha recibido 5 dosis de la vacuna contra COVID-19, señaló que es la ficción literaria una de las herramientas más poderosas para entender otras posturas y maneras de pensar. Let's say I finally wrote a novel as deep as snow, understanding a person who refuses to get vaccinated. You know what my readers will say? They will say, well, Mr. Pamuk, you are one of them. And I have to perhaps promote my novel. No, I vaccinated myself, but I'm trying to understand this guy. This is a good question in the sense that I cannot understand it. But on the other hand, when I say I cannot understand it, I'm not proud. I confess my inadequacy to understand. The writers, the fiction writers, novelists' job is to understand, not to proudly say, I don't understand, so you're stupid. No, I don't understand, but I want to understand. La nueva novela de Orhan Pamuk, Las noches de la peste, estará disponible en México en el mes de mayo. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22.
Bueno, pues a correr por este libro de Orhan Pamuk, un gran novelista demostrado en obras como Nieve, como Museo de la Inocencia, también capaz de narrar experiencias personales de corte más biográfico como en Estambul, y el ensayo, que bueno, pues quizás es de sus libros más breves, porque reúne tres pequeños ensayos, Chiquitito, publicado por Mondadori, y La maleta de mi padre, toda su obra muy recomendable. Y seguimos hablando de literatura porque mañana en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica se va a presentar un nuevo número de Blanco Móvil. En esta ocasión, la revista reúne el trabajo de 40 autores para hablar sobre el exilio y los poetas de Iberoamérica. Desde sus orígenes, la revista Blanco Móvil se ha interesado por reunir distintas voces de la literatura y por ser un espacio de difusión e intercambio de contenidos. En sus más de 35 años de existencia, cada uno de sus números se ha regido bajo un esquema monográfico para abordar temas como la ciencia ficción, el erotismo, la novela negra o el lenguaje. Permanentemente, la política editorial de la revista, a través de los años, ha sido de carácter monográfico. Hemos publicado no solamente sobre escritores individuales, desde Borges, obviamente, Poniatowska, Cernuda, etcétera, sino nos hicimos a partir de un proceso de selección temática y abarcamos la posibilidad de retomar la literatura. Este año, Blanco Móvil lanza su edición 151-152, con un particular enfoque hacia los poetas de Iberoamérica y el exilio. El número que vamos a presentar el día de mañana en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económico está dedicado, de hecho, a poetas de Iberoamérica, 1001 exilios, así es el título de la revista, y se ha retomado gracias al proceso de selección realizado por dos poetas latinoamericanos, Floriano Martins, brasileño, y Berta Lucía Estrada, colombiana. Y ellos hicieron la selección de estos 40 poetas que a lo largo del siglo XX sufrieron escarnio, discriminación, encarcelamiento, persecución, asesinatos. Esta selección de 40 poetas retoma 21 poetas mujeres y 19 hombres. Alaí de Fopa, Carlos Martínez Rivas, Delmira Agustini y Eunice Odio son solo algunos de los autores que dan vida al ejemplar. De acuerdo con el director de Blanco Móvil, este número también propone un acercamiento diferente al quehacer literario. Lo que hace es recuperar la lectura y recuperar el quehacer del momento semanal, llamémosle. Ahí tenemos varios participantes y que estamos logrando de esa forma, más allá de la presencia histórica de la revista, estamos creando también una forma, sí, digamos, actualizada de acercamiento a los lectores. También una parte diferenciada, diferente del quehacer literario, o sea, las barreras que el sistema, que la sociedad, que el entorno también provoca y crea contra el ámbito creativo y contra el creador, mujer u hombre. La edición 151-152 de Blanco Móvil se presentará mañana jueves 7 de abril a las 7 de la noche en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica. Durante el lanzamiento se contará con una lectura de poemas a cargo de Francesca Guillén y música de Adriana Rosales. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. A propósito de arte, les recordamos que un día como hoy, hace 105 años, nace Leonora Carrington. Para recordarla, en nuestra página de Noticias 22 Digital, en la agencia de Noticias 22, hay una semblanza que la recuerde, la pinta de cuerpo entero a esta gran artista plástica, además escritora, una mujer fundamental para entender también el arte contemporáneo, no solo en México, sino en el mundo. Leonora Carrington va al recuerdo. Una brevísima pausa, ya volvemos. Poco a poco se va retomando la normalidad de actividades en nuestro país, en particular la de actividades culturales, y a unos meses de los premios Ariel, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas planea que la siguiente ceremonia sea presencial. Vamos a ver la siguiente nota.
Si todo continúa como hasta ahora, la 64 edición de los premios Ariel, que reconocen lo más sobresaliente del cine mexicano, se realizará de manera presencial. Otras entregas de reconocimientos similares, como los Oscar y los Goya, tuvieron ya una ceremonia con invitados y los nominados presentes. Creo que la comunidad lo está pidiendo, creo que lo necesitamos. Creo que también el público necesita volver a tener contacto con los creadores del cine mexicano. Entonces, caminaremos de una manera muy seria para llegar a eso, a tener una ceremonia presencial. El anuncio de nominados se realizará a finales de junio. Mientras tanto, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas continúa con sus actividades paralelas. Justo ahora, acaba de concluir el ciclo Voces y Temas del Cine Mexicano, un proyecto conformado por 6 ciclos de cine. Cada una de estas muestras está dedicada a un tema que nos preocupa y nos ocupa desde la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y que tiene que ver con género, con inclusión, con oportunidad a las cinematografías, digamos que no han tenido oportunidades de manera natural. Es que no estoy acostumbrada a comprar vestidos de gala. Los ciclos están viajando a 14 sedes distribuidas en la República Mexicana. El primer ciclo estuvo compuesto por Las Niñas Bien de Alejandra Márquez, Restos de Viento de Jimena Montemayor, Los Años Azules de Sofía Gómez, El Sembrador de Melissa Elizondo Moreno y Tamara y la Catarina de Lucía Carreras. Este ciclo cierra con el conversatorio Directoras del Cine Mexicano, en el que participan las cineastas Alejandra Márquez y Jimena Montemayor, y la escritora Alma Delia Murillo. Voy a tener el honor de moderar este conversatorio y justo vamos a estar hablando de esta irrupción maravillosa de las directoras en el panorama del cine mexicano. La charla se realizará el jueves 7 de abril a las 11 horas en vivo por el Facebook de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Noticias 22, Julio López. Ahora les platicamos que Javier Fernández exhibe su obra pictórica más reciente en Entropía Lírica, una muestra que estará disponible hasta el domingo 17 de abril en el Seminario de Cultura Mexicana. Para mí cada obra es una nueva propuesta y no busco dependencias anteriores. Ahora mi paleta, mis trazos, mi forma de pintar pues es muy dispersa a veces, pero no es porque lo quiera así, sino que así va surgiendo, ¿verdad? Para el pintor colimense Javier Fernández, cada una de sus obras inician con una provocación, una mancha, un elemento, un color o una figura que se va construyendo de forma automática. Mucho de mi trabajo es ver lo que estoy haciendo. Observo y me pide, va pidiendo, después me dice, ya te pasaste, hay que borrar, hay que destruir y hay que rehacer. Entonces son unas piezas que van con, tal vez son 4 o 5 pinturas en sí, ¿verdad? Las obras más recientes del pintor mexicano se exhiben en la muestra Entropía Lírica. El nombre de la muestra se refiere a una serie de piezas que están basadas en las premisas de la física cuántica que despertó la lectura del libro En busca del Klingsor, de Jorge Volpi. Como es una teoría muy compleja que se basa en principios matemáticos muy complejos, dice en el libro Volpi que los químicos y los físicos se ayudaban de las matrices para simplificar el trato de este concepto cuántico, y por eso utilicé una cuadrícula como base de esta interpretación de la física y la química y la geometría y muchas cosas de la ciencia.
Después de esa secuencia, su obra tomó otros rumbos e interpretaciones. En esto para mí es esencial eliminar para liberar. Yo dejo que corra la pieza que estoy ejecutando sin premeditación. No hago bosquejos. No. La exposición Entropía Lírica permanecerá hasta el 17 de abril en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana. Noticias 22, Óscar Cortés. Seguimos en lo visual. La mirada de Guillermo Kahlo captura la esencia de la ópera en una serie fotográfica. Esta colección se suma a los festejos por el 30 aniversario de la Galería Oscar Román. Veamos. Hacer de los personajes del bel canto íconos de luz a través de la lente para alcanzar la imaginación. El fotógrafo Guillermo Kahlo presenta una serie fotográfica inspirada en la ópera que es a la vez síntesis de su quehacer, pero también de su vivencia. Una fotografía es ¿sabes? Donde confluye toda tu experiencia, tu vivencia, lo que quieres decir, la experiencia que tienes de otros. Entonces ese es el tiempo que me toma realmente hacer una fotografía. Saber cómo la ópera se puede expresar a partir de ese instante de fijo, que es la fotografía. Desde luego, sí. Entonces eso fue un reto que nos interesó mucho a todos en el equipo del estudio. Son 22 fotografías en blanco y negro que conforman la exposición La ópera en la mirada de Guillermo Kahlo y que presenta la Galería Oscar Román en su 30 aniversario. Originalmente lo que hicimos fue seleccionar 12 óperas, las cuales implican algunas 2 personajes, un personaje, es variante, pero nuestra guía fue, ¿cuáles son los personajes significativos en ese ámbito? Porque un personaje al final es algo que nos puede marcar en la vida, que puede ser fundamental incluso en nuestro proceso de identidad. O sea, yo pienso en un Edipo, o Electra, o Salomé, Madame Butterfly, desde luego. Los modelos que encarnan a los personajes de las óperas son llevados en estas imágenes a un grado de arquetipos que les permitan narrar una historia y también posibiliten la identificación con los espectadores. Yo pienso que sin duda la personalidad más importante en el proceso de una fotografía, en la historia que te cuenta, en su concepto, su ejecución, es realmente quién es tu interlocutor, a quién le cuentas la historia, qué percibe, qué te dice ese arte, qué incide en ti. Yo siempre he dicho que el mejor soporte de una fotografía no es el medio digital, o no es el papel, o no es el periódico, es la memoria colectiva, es el corazón de las personas. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí, que tú en esta muestra no veas personajes actuados. El tiempo del personaje para mí es la eternidad. Y eso es lo que me parece un reto fascinante. O sea, un personaje busca integrarse a tu vida, busca ser parte de ella, busca trascender en el tiempo y al final incidir en muchas vidas. La ópera en la mirada de Guillermo Kahlo permanecerá en la Galería Oscar Román hasta el 10 de abril. La entrada es gratuita. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y seguimos con la dinastía Kahlo porque mañana se presenta en la Fonoteca esta 5ª edición que tiene que ver precisamente con la memoria de Frida Kahlo y además lo podrán seguir en las redes sociales. En 1999, la Universidad Nacional Autónoma de México presentó el libro Escrituras, un trabajo de Raquel Tibol, donde se compila la correspondencia, las notas y los ensayos que Frida Kahlo redactó entre 1922 y 1954. Ahora, la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la máxima casa de estudios, en colaboración con la Fonoteca Nacional, presenta la 5ª reedición de este libro. Cartas, fundamentalmente cartas, recaditos,
poemas en prosa y uno que otro ensayo largo y algunas también cartas muy largas. Eso es más o menos lo que tiene este libro de Frida. Están fundamentalmente dirigidas las cartas a sus amigos, a sus doctores, a gente que viene a visitarla, a Dolores del Río para pedirle dinero prestado, a pues cartitas de amor a Diego Rivera. Frida realmente, bueno, por lo que veo, fue una mujer que usó la escritura como desahogo y en menor medida como creación. Los documentos que se incluyen en esta publicación nos permiten conocer a la artista mexicana en un plano mucho más íntimo y además posibilitan hacer una doble lectura de sus obras. Hay muchos pasajes que están por ahí comentados, a los cuales Raquel Tibol agrega algunas explicaciones importantes. El peso específico que tiene alguna de estas cartas en la vida de Frida lo va aclarando en unas notas al pie muy medidas, pero muy alumbradoras. Pavel Granados considera que los materiales reunidos en Escrituras nos muestran una visión diferente de Frida Kahlo e incluso nos dejan entrever la capacidad y el talento que ella tenía para expresarse a través de las letras. Lo bonito, la otra cosa que contiene este libro es pues la simpatía que tenía Frida Kahlo. Eso creo que es de lo más emocionante, porque mientras he estado leyendo las cartas y los textos de Frida, creo que Frida se parece muy poco a la visión que hoy tenemos de ella. Es decir, Frida, como que siendo ella tan magnífica pintora, nosotros no creo que en la posteridad no la hemos sabido retratar con la dulzura, la sencillez, pero sobre todo la simpatía que ella tenía. Si algo contiene este libro, es simpatía, yo diría. Frida fue, yo diría, una gran escritora. Realmente ahora lo creo, porque la manera de ser, la manera de comunicarse, ese famoso texto, a ella le fue solicitada, le solicitaron el texto para los 50 años de Diego Rivera como pintor. Entonces, texto con el que se prologa el catálogo que le hizo Bellas Artes al pintor. Es un texto verdaderamente bello. Ese es el texto de una escritora madura. La presentación de este libro próximamente estará en la plataforma Contigo en la Distancia. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, y si nos vamos con musiquita, ¿qué te parece, Rafa? Me encanta la idea. 350 años se conmemoran hoy del natalicio de André Destouches, uno de los grandes compositores franceses del periodo barroco. Que lo disfruten y nos vemos mañana. Buenas noches.